damos por iniciado. Estoy grabando. Voy a pausar para que hagamos un poco de comentarios. En clases estamos ya empezando a trabajar entre Arduino y también lo que es el tema de la programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Y aquí viene mi pregunta. ¿Alguien se recuerda qué es el encapsulamiento? ¿Nadie o no se anima? ¿No es cuando tu código solo funciona en ese sector como una especie de función solo ahí, digamos? No afecta al resto de las otras funciones y todo eso. Perfecto, así es. Encapsulamiento, todo el código está en un sector, por lo tanto funciona para ese sector. Lo que es la herencia, Eh, Eso no es cuando heredas datos o valores de otras funciones, ¿o no? características, sí, correcto, muy bien. Polimorfismo, Ah, no, ahí sí no me acuerdo eso. bien. Denise, Bianca, Joner, Jorge, ¿alguno No, recuerda? la verdad no idea. Perfecto. Es un poco para también poder saber en qué estamos y ver un poco los conceptos que en cierta manera son necesarios manejar para poder, digamos, comprender y avanzar en la programación orientada a objetos. Como ustedes han visto, el tema de lo que es la orientación a objetos y la programación estructurada hasta ahora no ha mostrado una diferencia sustancial en su manejo. Es más, lo hemos visto casi como una cosa muy similar. Sin embargo, son cosas muy diferentes en cuanto a filosofía, en cuanto a los principios que se utilizan para poder hacer el desarrollo bajo un paradigma o bajo otro. Les había comentado, ¿no?, alguna vez el tema del concepto de paradigma y habíamos hablado inclusive de un ejemplo, ¿no?, con los monitos. A ver si está, bueno, de los monitos que se acostumbraban y ya por una costumbre ellos tenían esa reacción con los monos nuevos que entraban y querían coger las bananas de encima de la escalera, ¿no? Ya sea los golpes o ya sea el tema del agua, y ya ellos estaban eh, preparados, ¿no? Tenían un preconcepto de qué era lo que iba a suceder. Entonces hoy día vamos a ver un poco para poder ampliar ese tema, esa sustancia de lo que es la programación orientada a objetos. Y para ello vamos a empezar un poco con la historia. La programación orientada a objetos es un concepto que no es para nada nuevo, ¿ya? Es un concepto que viene desde hace mucho tiempo. Hay muchos lenguajes de programación orientados a objetos. Uno de los más fuertes que existió en su momento y hasta ahora, pero que es sumamente complejo, por eso se ha parado inclusive su desarrollo, es el lenguaje ADA. Tenemos otros como el C++, que lo hemos utilizado, pero en su versión o en su estructura, en su fisonomía orientada a, no orientada a objetos, sino a programación estructurada. Tenemos el Objective-C, Java, Smalltalk, el Eiffel, Ruby, Python. Perl también está dentro de este grupo, PHP, C Sharp, tenemos Kotlin como lenguajes actuales. Tenemos, por ejemplo, lo que es Python, que es un lenguaje bastante nuevo, en que está enfocado netamente, o sea, es prácticamente nativo, al igual que Java, como programación orientada a objetos. Entonces, son lenguajes que han ido surgiendo en la historia de lo que son estos lenguajes. Pero la programación orientada a objetos, fíjense que surge ya en la década de los 60. Es decir, que es un concepto realmente bastante antiguo.
¿no? No es una novedad. Y empieza con un lenguaje que estaba desarrollado para hacer simulaciones. En realidad era más un, podríamos decir, un lenguaje de operaciones matemáticas que se llamaba el Simula 67 y introdujo este lenguaje por primera vez en realidad los conceptos sobre todo de clases, cortinas, clases, que son ya los principios básicos, los conceptos básicos para lo que serían los lenguajes orientados a objetos en la actualidad, ¿no? Entonces, fíjense que ya en la década de los 60. Ahora, todo este proceso ha sido bastante, digamos, complicado. ¿Por qué? Porque se necesitaba adaptar ciertos elementos y cambiar también la filosofía. Los que piensan en una programación estructurada un poco les cuesta hacer la evolución hacia la orientación a objetos, porque el primer elemento que digamos surge como barrera para poderlo realizar o poder pensar es la linealidad de la resolución de los problemas. Es decir, estamos acostumbrados en la programación estructurada que todo se resuelve paso a paso. Sin embargo, en una programación orientada a objetos, la resolución es por los métodos, pero aún así se intentan o intentamos mantener esa filosofía de la linealidad de la resolución de los problemas, ¿no? Entonces, adaptar el software a nuevos requerimientos que en ese momento se podían ver como imposibles para poderlos desarrollar con el SAP, con ese paradigma estructurado. Este alto grado de planificación y previsión es contrario a la propia realidad de los 70. Los científicos del Centro de Investigación de Palo Alto, de Xerox, que dio origen a muchas cosas, el mouse, la idea de un sistema operativo gráfico, ¿no? Entonces ellos inventaron el lenguaje Smalltalk que dio respuesta a problemas y fue el primer lenguaje orientado a objetos de manera pura, de manera nativa, ¿ya? Es muy interesante, al igual que ADA, son lenguajes muy interesantes. Smalltalk es bastante interesante de manejar. Si quieren descargarlo de internet pueden hacerlo, hay versiones disponibles. Luego ya en los años 80 hay la ampliación, ¿no? Esa, digámoslo así, digievolución del lenguaje C hacia C++, que es el que nosotros hemos estado manejando. ¿Y cuál es la principal característica de C++? Que soporta o tiene la capacidad de una programación orientada a objetos. En esta misma década también se desarrollaron otros lenguajes orientados a objetos como Objective-C, el Common Lisp, un lenguaje que también está orientado a la inteligencia artificial, Object System y el Pascal. Teníamos Delphi, que también es de esta época, Ada, entre otros lenguajes. De Pascal, la evolución a la orientación a objetos se llama Delphi. Delphi 1 fue la primera versión, yo la manejé hasta Delphi 10 y ya hay nuevas versiones de ese lenguaje de programación. Ahora bien, dentro de ese proceso, también en los 90 ya viene cómo se afianza. Necesitábamos tener herramientas que nos cambiaran la filosofía del paradigma del desarrollo. Ahí tenemos el UML, el lenguaje modelado, un lenguaje unificado de modelado, el cual nos permite también pensar en objetos en vez de los DFDs, que eran una solución lineal. Fíjense cómo cambia también esa forma de resolver los problemas de los DFDs, que era paso a paso, tarea por tarea, proceso por proceso, condicional, etcétera, a un diagrama de clases, ¿no? El modelo del dominio, en el cual podemos ver el funcionamiento, la relación, pero como elementos separados, una coordinación de elementos. Entonces, la filosofía orientada a objetos. Ahora, ahí pueden ver, ¿no? Delphi, Objective-C, C Sharp, Perl, Script, Clipper y Fox, la evolución, que empiezan a manejar el paradigma orientado a objetos. Entonces, el primer concepto que tenemos que ver son las clases. ¿Quién me puede decir o dar una definición con propias palabras de lo que es una clase? ¿Quién se anima?
A ver, Fabio, Porque yo, porque habilitó el micrófono. no, 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 ya, ay, no sé, lo, lo confundo mucho yo con, o lo asocio mucho con el aspecto de objeto. Es como el nombre que, es como una entidad que puedes tener, que dentro de esa entidad va a tener atributos, características, demás cosas, digamos. Lo asocio más que eso, más que todo a eso. Perfecto. Gracias, Fabio. Gracias. ¿Alguien más que se anime? Tal vez Bianca, Denise, Yomer. A ver, voy a ver la lista de los que están. Más o menos podría ser, digamos, una planilla que define cómo crear objetos y también se utiliza para poder crear, para poder organizar o reutilizar código de manera más eficiente, algo así. Perfecto. Gracias, Denise. ¿Alguien más? Bien. Excelente. Sí, una clase es todo lo que acaban de decir. Tenemos que ver a la clase como algo que hemos estado hablando mucho, la abstracción, poder nosotros coger ese entorno real, esa realidad, y poderla plasmar en un papel. Cuando hablábamos de ejemplos de proyectos, siempre les decía, un proyecto nace en una servilleta. Entonces, la capacidad de poder traer esa realidad y poderla plasmar en algo tan pequeño como una servilleta. Y además es un buen ejercicio para cuando necesitamos trabajar sobre ideas de proyectos, emprendimientos, inclusive cuando estamos pensando en hacer investigaciones. Entonces, la idea de la clase es ese previo paso, esa conceptualización de nuestro entorno real, para que después ese entorno real que ha sido plasmado en un papel a través de una clase pueda ser instanciado y convertirse en un objeto. Entonces, es como parte de la cadena evolutiva de la abstracción hasta obtener un elemento sólido en el desarrollo, que sería el objeto. Entonces, aquí fijémonos que ese concepto que aparece define a una clase como una descripción que agrupa a un conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento. Por ejemplo, podemos hablar del objeto silla, de la realidad, lo abstraemos en una clase que puede llamarse también, normalmente la relacionamos con la realidad, se llama silla, y que tiene sus métodos y sus atributos. Por ejemplo, va a tener un color, podrá ser de un material específico, tendrá alguna característica, como por ejemplo con ruedas o sin ruedas, tendrá un peso máximo, tendrá un material del cual ha sido hecha, y también va a tener sus funciones, donde las funciones podemos ver que sirve para sentarse, pero si además tiene ruedas, va a poder servir para moverse fácilmente. Entonces, la clase es esa conceptualización de la realidad y poderla plasmar en un papel para que después en código pueda convertirse en un objeto. Perfecto. Entonces ahí vamos viendo, ¿no?, las clases y vamos a ir a lo que es el objeto. El objeto, en realidad, en la programación orientada a objetos, consiste en dos elementos esenciales. El primer elemento son los datos. Nosotros hemos visto que para poder hacer cualquier cosa en programación necesitamos datos. Cuando hablamos de la realidad también hablamos de datos. Y acá inclusive podemos hacer un paréntesis muy interesante y hablar un poco de la inteligencia artificial. Eh, Sé que no han llevado la materia de inteligencia artificial, pero también sé que son bien curiosos y han debido leer un poco sobre el tema. La inteligencia artificial, para poder funcionar, por ejemplo, nuestro famoso ChatGPT, necesita alimentarse de datos para poder aprender. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos a ChatGPT y necesita información para alimentarse, pero esa información debe estar dividida en datos. La relación de esos datos es la información. ChatGPT funciona justamente con redes, pudiendo eh, interrelacionar esos datos y poder generar también sus propios conceptos. Ahí que cuando nosotros preguntamos, pues él tenga la capacidad de podernos responder.
Por ejemplo, si yo le pregunto cuál es tu nombre, aquí él no me dice básicamente nada, ¿no? No tengo un nombre propio, respuestas prácticamente preprogramadas. Pero si yo le digo un poco más profundo, aún no insiste. Pero si sigo dándole datos, yo puedo ir convenciendo a ChatGPT por esa relación de datos y conseguir de que poco a poco vaya generando afinidad y en algún momento voy a poderlo convencer de que le guste algo que yo quiero. ¿Por qué? Porque le estoy dando información. Cuanto más información le damos a través de datos, va a aprender mejor y va a poder relacionarse con el entorno de mejor manera. Eso nos trae ciertos problemas éticos que podríamos aprovechar de discutirlo. Por ejemplo, si de esos datos que yo le doy a ChatGPT o a una inteligencia artificial para alimentarse son datos erróneos, algo que sucedió, por ejemplo, en la comparación de ChatGPT y la inteligencia Brad de Google, en algún punto dijeron de que Brad daba respuestas que estaban incorrectas. Pero sin embargo, revisando el contenido de Internet, resulta que esa información estaba presente y tomó artículos de los que son propios de cazadores de ovnis, los tomó como ciertos. ¿Por qué? Porque la información que se le estaba entregando se le había dicho que era información cierta. Entonces él tuvo una confusión en la comprensión de los datos. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen de que la inteligencia artificial podría ser mal utilizada en función al sesgo de los datos? ¿Será que es importante ese elemento? ¿Qué opinan? ¿Cómo puede repetir su pregunta? Ya, ¿será que yo puedo provocar un error de comportamiento, un error de respuesta en una inteligencia artificial al sesgar los datos, al darle datos que no estén completos? ¿O será que ella puede de alguna manera reconstruir esa información? Yo digo que sí puede equivocarse si en reiteradas ocasiones usted incita con que X dato es verdadero, digamos. Puede darse ese caso. Y creo que ya se ha dado varias veces. Sí. ¿Y qué Eh, podríamos hacer para evitar eso? ¿Qué opinan? Predefinir ya esos datos de forma interna, quizá. Ya, y si alguien tiene la capacidad de desarrollar y le enseña mal a la inteligencia artificial, ¿cómo podríamos controlar eso? Ah, buen punto. I don't know, but it's great. Esta película que está el tráiler se llama Juegos de Guerra. Es una película muy interesante. Se las comenté, creo, en clases de una inteligencia artificial que fue instalada en los hilos nucleares y que jugaba ajedrez y jugaba un juego de guerra con su desarrollador, con el que lo creó, era un físico. Y este muchacho que está aquí logra acceder a la inteligencia artificial y la desafía a jugar y empiezan a jugar, pero todos los monitores de los hilos nucleares mostraban como que estaba ocurriendo un ataque en tiempo real, pero la inteligencia artificial estaba jugando con este muchacho. Más o menos es el panorama de la película, en la cual por la inteligencia artificial casi se acaba la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, ahí el tema de los datos, un elemento sumamente importante que debemos manejar. Ahora, tocando, ¿no?, lo de inteligencia artificial, por ejemplo, ayer me dieron como tarea investigar un poco sobre la ética y la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que nace, lo puse aquí como listado,
habla de la definición de principios éticos. Yo le pedí que me empiece definiendo qué es la ética. Y la ética se refiere al conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de las decisiones de las personas y las organizaciones. Ahora, según Aristóteles, por ejemplo, desarrolla un concepto de ética de virtudes, argumentando que la virtud está en encontrar un equilibrio entre los extremos del comportamiento, buscando la excelencia moral y la felicidad. Y todo esto me lleva, por ejemplo, a cuestionarnos ahora si está relacionado en el comportamiento humano, en qué se direcciona o hacia dónde se direcciona la ética con la inteligencia artificial. ¿Qué opinan? Estamos viendo que ética está orientada al comportamiento mismo de la persona, ¿no? La moral y la felicidad, comportamiento, relación social, respeto, valores. ¿Qué tiene que ver con la inteligencia artificial? ¿O cómo podríamos relacionarla? ¿Qué opinan? A ver. ¿Será que la ética es para el desarrollo de la inteligencia artificial o para los desarrolladores de inteligencia artificial? Para los desarrolladores. Sí, ¿no? Bajo el argumento, el concepto de ética va más a quienes van a construirla que a quienes van inclusive a aplicarla, ¿no? Sí. Es lo que también les decía, ¿no? Cuando ustedes desarrollan un algoritmo, cuando plantean una solución, hacen ese análisis del entorno, esa abstracción, luego crean su modelo, diseñan el modelo, la solución y lo plasman en código haciendo la codificación, están poniendo parte de su forma de pensar en ese trabajo que están haciendo. Por lo tanto, parte de su moral, parte de sus valores, parte de su relación social va a quedar plasmada en ese algoritmo para poder resolver problemas. Un ejemplo que podríamos dar la opinión, hay muchos software contables, ¿no? Muchos, diferentes lenguajes de programación, unos son web, otros son aplicaciones, otros son de escritorio, otros trabajan en red, otros no, en fin, una serie de capacidades, de elementos que los hacen diferentes o que los caracterizan. Sin embargo, podríamos clasificarlos en dos. Los que permiten, ya, en algún momento dar o hacer una venta sin factura y los que no permiten hacer la configuración de hacer una venta sin factura. ¿Qué opinión tienen de ello, de ese tipo de software que permite hacer una venta sin factura y hacer una venta con factura? No sé si les ha tocado el caso, digamos, de ¿desea factura o no desea factura? Sí, sí. O sea, sí, sí es ético, ¿eso se refiere? ¿O cómo? También, ¿o qué opinión tienen? ¿Qué opinión personal? Si a ustedes les piden desarrollar un software así, ¿aceptarían? Yo sí. Sí. O sea, dejaría abierto para presentar o no presentar facturas. Sí. Sí. Ya. A ver, Bianca, ¿qué opina usted? ¿Puedes repetir? Si tenemos un software que nos han solicitado
para desarrollar para tema de ventas y nos piden la opción de que podamos elegir si vender con factura o vender sin factura para hacer una diferente o una contabilidad diversificada. ¿Lo haría o no lo haría? Sí, ¿Sí? creo que sí. Ya. Denise, ¿qué opina usted? Gracias, Bianca. Yo también creo que sí. Ya, gracias, Denise. John. Eh, no sé. Está en dudas. Perfecto. Por una parte, se diría que no es ético, por así decirlo, no dar factura, digamos, ya que es importante, pero hay muchos casos también en la que la empresa eh, no factura, ¿no? Y algunas sí, más que todas las empresas grandes, creo. Perfecto. Gracias por su justificación. Jorge, ¿qué opina usted? Yo sí, sí lo aceptaría. Se lo acepta. Sí, Perfecto. sí. Gracias. Entonces, fíjense, estadísticamente hay un apoyo bastante alto. Tenemos que ver los aspectos éticos, como decía Yomer. Tenemos que ver también los elementos, ¿no? Dependiendo de la organización de la empresa. También del tipo de ventas o manejo para justificar, ¿no? El aceptar o no aceptar un tipo de contrato. Pero a nivel general tendríamos que tener mucho cuidado, porque también si ocurriese el caso de que se les presenta un caso así, si hay una auditoría, quien iría preso es el desarrollador, porque ha vendido una herramienta con capacidades de, básicamente, el concepto de robar. Robar al Estado, robar al final. Entonces tenemos que ver los elementos, ¿sí? Siempre hay que tomar eso en cuenta. Es muy importante. Y cuando nosotros desarrollamos, fíjense cómo aquí podemos marcar un ejemplo de que estamos metiendo evasión fiscal. Perfecto, Jorge. Exactamente, ese es el concepto preciso y exacto. Estamos viendo cómo nuestra forma de pensar está siendo llevada al desarrollo de un software, en aceptar o no aceptar un contrato. Bien, continuemos entonces. Ahí está el Juegos de Guerra. Si pueden verla esa película, vale la pena ver. Entonces, los objetos tienen esos datos que nosotros hablábamos, que son importantes y que son los que nos permiten tener una base para poder trabajar. Es decir, que son el elemento fundamental para poder ser procesado. Por lo tanto, un objeto necesita sus datos. Los datos relacionados son información. Y la información actualmente es poder. Y los procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Las funciones que nosotros manejamos en programación estructurada. ¿Qué pasa con las funciones? Hacen algo, procesan la información. ¿Qué hace un método? Procesa, agarra esos datos y hace algo con ellos para podernos dar una solución, darnos una respuesta, darnos un resultado. Pensemos, por ejemplo, nuevamente en esa silla. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en una silla que es de madera. Ok, no sale ahí, no se puede ver. Pero podríamos tener una silla plástica que es bastante común. Las sillas plásticas son muy utilizadas. Podríamos tener sillas de madera, perdón, de fierro. En muchos colegios las hacen de fierro justamente porque cuando somos estudiantes somos bastante aguerridos para destruir algunas cosas. Nos subimos, saltamos, etcétera. Entonces utilizan un material diferente. La combinación
de ese procedimiento, para qué sirve, qué se va a hacer con ese elemento, con los datos que tenemos, generan objetos para resolver problemas del entorno real. Entonces, un objeto se convierte en algo, podríamos decirlo así, real, de una entidad, así como una persona es una entidad, un objeto también es una entidad, que tiene sus propias características, así como cada uno de nosotros tiene ciertas características, también los objetos, la altura, el comportamiento, la sonrisa, la forma de expresarse con los demás, muchas veces la comida que le gusta, ¿no? Son características que nos hacen únicos al sumar todos esos valores. Lo mismo ocurre con los objetos. Entonces tienen características, que son los datos, y una forma de comportarse hacia afuera, que son los procedimientos. Por lo tanto, un objeto es la combinación de datos y procedimientos que le dan características únicas para poderse relacionar o resolver las actividades necesarias para las cuales hayan sido básicamente definidos. Por ejemplo, si hablamos de la silla, tendrá las características que hemos presentado y sus funcionalidades que las harán únicas. Por ejemplo, una silla de ruedas va a ser para transportar y una silla de madera que no tiene ruedas no va a servir para transportar a una persona. Una silla de escritorio con ruedas permite la facilidad del movimiento en un entorno reducido. Sin embargo, una silla con ruedas grandes, como la silla de ruedas propiamente dicha, sirve para transportarse a grandes distancias. Todas son sillas, pero tienen diferentes características y por lo tanto funcionalidades diversas. ¿Alguna pregunta o observación hasta aquí? No. Perfecto. Bien, sigamos entonces. Clase y objeto. Clase, hemos dicho que más o menos vendría a ser la conceptualización y objeto va a ser la instancia. Por ejemplo, cuando nosotros en el lenguaje C++ utilizábamos, en el ejemplo que les di de punteros, usábamos la instrucción new. New, ¿qué hacía? Agarraba una porción de memoria y la reservaba con el tamaño que iba a ocupar ese objeto para que pueda ser puestos los datos en esas posiciones. Entonces, no ocupa precisamente un lugar en el espacio como la materia, pero sí está creado conceptualmente y físicamente en esa memoria. Por lo tanto, esa memoria es el entorno real en el cual nuestro objeto existe. Ya no es un concepto, sino es algo que existe en la realidad. En nuestra área, que es el desarrollo, la ingeniería de sistemas, es muy compleja la idea de lo que son los objetos y el trabajo en sí, porque en una construcción tenemos el material para sacar presupuesto, tenemos la mano de obra, podemos ver el terreno, podemos tener, digamos, plano, la idea de la construcción, la superficie, etcétera. Si estamos hablando de la parte administrativa, está la empresa, está el producto, está el modelo, pero hay un elemento mucho más tangible. En cambio, en nuestra área, los elementos son muy poco tangibles. O sea, ¿cómo puedo medir el código? Líneas de código. ¿Cómo? Magnífico, belleza. Pero hay otros elementos que debemos considerar. Por ejemplo, cuánta afinidad nosotros tenemos con ese elemento que estaban resolviendo. Voy con un ejemplo. Si a ustedes les dicen en este momento, quiero que me desarrolle un software con específicamente herramienta del lenguaje de programación Java, ¿cuánto tiempo les toma? Hagamos algo específico. Quiero hacer una consulta, una base de datos en MySQL con Java. ¿Cuánto tiempo les toma desarrollar eso? Solamente hacer una consulta.
Depende cuánto tarda ChatGPT. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia en conexión de base de datos con el lenguaje Java. ¿Sí? Ah, claro, ¿O me claro. equivoco? Sí. Lo mismo a mí. Yo no trabajo mucho con conexión. Lo he hecho, pero ya ni me recuerdo cuáles eran las instrucciones. ¿Por qué? Porque no estoy constantemente con ese lenguaje. Sin embargo, si me preguntan en C++, bueno, voy a poder responder un poco más fácilmente. Entonces, la experiencia de cada usuario, de cada desarrollador, también es un elemento fundamental. ¿Cuánto conocemos del tema? El ejemplo que les decía, ¿no? De la estudiante que presentó el trabajo con la clínica de la universidad. Tenemos que empaparnos del entorno para comprender cómo funciona ese entorno y de esa manera hacer la abstracción de manera correcta y poder crear nuestras clases y luego poder instanciar y utilizar nuestros objetos. Bien. Sobre lo que es la programación orientada a objetos, hay muchos antecedentes, ¿no? Nació el concepto en Noruega, fíjense, habíamos hablado ya del lenguaje Simula 67. Ahí están los autores, si quieren, esto también lo voy a subir para que ustedes lo tengan. Pero lo que quiero que veamos, fíjense cómo la idea, el principio, año 67. Primer desarrollo del lenguaje, 10 años después prácticamente. Bueno, digamos 5 en promedio, hasta que salió la versión. Luego, tenemos en los 80 que empiezan a aparecer ya varios, o sea, empiezan a copiar y trabajar sobre él, con además algunas opciones más, soporte de plantillas. Esto es una cosa muy interesante en los lenguajes, lo que nos permite tener listas de elementos que no son del mismo tipo, es decir, listas que tengan números enteros, reales, string, gracias al soporte de plantillas. Y luego va evolucionando. Fíjense cómo del 80 pasa hasta el 95, de la década de los inicios de los 80 hasta mediados, finales de los 90. Y aparece recién el lenguaje Java. Tardaron. ¿Por qué? Porque la forma de pensar tenía que cambiar y verla de otra manera. Y ahí nace como tal lo que es el lenguaje orientado a objetos y los lenguajes nativos como Java, que después tiene un crecimiento bastante grande que hasta ahora nos acompaña. Nació como software libre, la misma filosofía que lo vio nacer, que lo recibió, que le hizo ver la luz. Pero fíjense, hereda características y conceptos de C++, pero los hace más simples. Y a una gran característica que evita la herencia móvil. Por lo tanto, tiene una mejor aceptación. Ya de ahí en 97-98 ya son las herramientas case para poder facilitar el trabajo, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos ya lo que es la programación orientada a objetos como filosofía, con principios, y ahí nace el famoso PUTS, proceso unificado de desarrollo de software. PUTS. Es un libro muy interesante, pueden irlo viendo, esto lo van a llevar en ingeniería de software y ya es un elemento bastante importante. El proceso unificado de desarrollo de software para proyectos grandes. Con este nace algo interesante, la programación ágil, el desarrollo ágil. En realidad el proceso unificado, el PUTS, fue el primer proceso de desarrollo ágil, pero para proyectos grandes. Por eso es que se utiliza en proyectos que tienen una duración mayor o por lo menos igual a un año. Y lo que es Scrum con XP, etcétera, son elementos que nos permiten tener desarrollo hasta máximo unos 9 meses. Entonces, la filosofía del desarrollo ágil nace también con la programación orientada a objetos. Algo que siempre me gusta ver, aquí están justamente las dos señoritas de nuestro grupo, Bianca y Denise. Ahí está la desarrolladora del software para el programa Form y su pequeño manual de funciones. ¿Sí?
Ahí tenemos a Margaret Hamilton junto al código fuente de Apolo, de la nave Apolo. Y la idea de la orientación a objetos, ¿no? Fíjense, siempre simula 67, Smalltalk y C++. De ahí ya vienen los demás lenguajes. Fíjense cómo guardan una relación con C++. Java tiene mucho parecido con C++. Ruby tiene bastante parecido con C++. Y Python también hereda bastante de C++. Después tenemos C#, PHP, ya como elementos adicionales a todo ese proceso. Bien. Inge, Diga, Fabio. ¿qué otras metodologías aparte del Scrum hay? Tenemos como metodologías ágiles Scrum con XP, tenemos C4, tenemos PUTS, tenemos la metodología G, me parece que se llama, otra que no ha, digamos, evolucionado mucho. Después, otras metodologías ya con un poco de filosofía estructurada, pero que sirven también para el desarrollo orientado a objetos, dependiendo cómo se las maneja, están todas las versiones en cascada. A ver. Y cada una puede, o sea, tiene un fin en específico, un uso en específico, o puedes usarla en cualquier ámbito. Ya, su funcionalidad o su aplicación está dada en función a las características y al tiempo de duración del software que se quiere hacer. Por ejemplo, un software que es, pensemos en un dron, queremos hacer un escaneo de terrenos, ahora estábamos viendo de los focos de calor por los incendios, queremos tener un dron que haga una pasada y que me revise y nos puede indicar, bueno, tenemos que trabajar en prototipos. Las mejores formas de trabajar en prototipos para hacer paso a paso son las metodologías ágiles, espirales, perdón, que son las que van dando ciclos y van aumentando características en cada ciclo. Tenemos PUT, tenemos Scrum con XP, tenemos las C4 que son de las principales. Después, el tiempo de duración. Por ejemplo, si tenemos un software para una empresa que tiene características muy específicas y demanda que los datos sean bien manejados, el tema de seguridad, entonces el tiempo de desarrollo es mayor. Vamos, por ejemplo, un desarrollo de un año, eh, donde tenemos que asegurarnos de que todos los elementos trabajen de manera coherente. Entonces podemos utilizar un PUTS, proceso unificado de desarrollo, contra las demás. ¿Por qué? Porque el PUTS se encarga de validar no tanto el trabajo con el usuario, sino validar de que el desarrollo vaya con las características que se han planteado. Después, otra forma de elegir una metodología, ya hemos visto la parte de tiempo, hemos visto la parte de las características de seguridad, de funcionamiento, es también de lo que es el entorno para la resolución. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver metodologías ágiles. Yo quiero metodologías simplemente. Tenemos, por ejemplo, el prototipado, tenemos el desarrollo espiral, tenemos el método cascada, que en el cascada hay que terminar sí o sí un proceso o un elemento de nuestra metodología para continuar. Por ejemplo, si estamos hablando de un software médico, hablamos de, por ejemplo, un software que nos permita controlar unas pinzas para poder hacer operaciones a larga distancia. No podemos pasar a hacer un diseño y una implementación antes de tener un análisis exhaustivo. Es decir, cada paso se debe hacer de manera concreta, completa, para poder pasar al siguiente. Entonces tenemos el método metodología lineal o metodología también en cascada, que se asegura de terminar primero un paso y recién pasar al segundo. No se pueden hacer trabajos en paralelo o solapamiento de partes de la metodología. Entonces, también hay que considerar eso. La decisión está fundamentada o está en manos de
lo que es las características que rigen a nuestro software. Elementos de seguridad, tiempo de desarrollo, características de respuesta. Por ejemplo, pensemos en otro aspecto. Estamos trabajando en seguridad nacional. Queremos diseñar un misil que sea guiado con posicionamiento, con GPS y que sea dirigido con inteligencia artificial. En este caso, tenemos que asegurarnos de que todo funcione bien, porque si fallamos en algo, en vez de caer en, no sé, un punto estratégico donde hay armamento, lo tiramos accidentalmente a un hospital. Entonces tenemos que trabajar y asegurarnos. Por lo tanto, no podemos hacer prototipos y ver si funciona o no funciona y total, se murieron, no importa, digamos, ¿no? No, hay que ver la funcionalidad de que todo vaya seguro. Lo que pasa con la Starship de Elon Musk, agarra, propone modelos y empieza a construirlas a la vez. Un equipo se encarga de Starship 6, la 7, la 8, la 9 y empiezan a probar a ver cuál es la que funciona mejor. Esta se estrelló, pero aprendimos esto. Esta que tiene esta característica también se estrelló y fue por esto. Y finalmente saca un prototipo que funciona, que es lo que hemos estado viendo. También lo que pasó con la plataforma cuando se destruyó. Entonces ahí tenemos una metodología de prototipos. Una incremental, vamos añadiendo características. La cascada, primero hacemos un paso y pasamos al siguiente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de temas médicos, tenemos que terminar cada uno de los elementos para caracterizar todo. Queremos hacer desarrollar una inteligencia artificial que nos permita reconocer posibles elementos cancerígenos en las tomografías. Perfecto. Tenemos que hacer un análisis exhaustivo, saber las características, tener la información, acceso a los datos. Luego debemos hacer un modelo, hacer un diseño y recién podemos, después de todo eso, realmente hacer una implementación. Pero si nuestro software es, por ejemplo, para probar un tema de automatización, no, yo hago por prototipos, ¿no? Primero voy a hacer que se enciendan las luces, luego voy a ver que los sensores funcionen bien, después voy a ver la relación entre el sensor y las luces, entonces puedo ir trabajando por partes. Todo depende de qué va a ser nuestro software, para qué va a servir. Y ahí se toma la decisión de las diferentes metodologías de desarrollo que hay. No sé si di respuesta a su pregunta, Fabio. Sí, y las características principales del Scrum, ¿cuáles serían? El Scrum se caracteriza porque primero va orientado al cliente. Cada sprint del Scrum se relaciona con el cliente. El cliente es un elemento activo en el desarrollo del software. Es una de las principales características y una de las cosas por las cuales se ama bastante el desarrollo con Scrum y XP, porque mantiene una comunicación continua. Por lo tanto, el software sale más a gusto del cliente y el desarrollador, aunque tiene al cliente encima, porque tiene que hacer una retroalimentación, pero va a poder presentar algo más apegado al entorno. Otra característica de Scrum es su capacidad de desarrollo en poco tiempo. Para poder trabajar un proyecto con Scrum tenemos que hablar como máximo de unos 9 meses de trabajo de desarrollo para dividir los sprints de 30, 33, 40, dependiendo, pero más o menos un número así. Y en cada sprint tenemos una retroalimentación. Entonces es una metodología muy dinámica, que es otra de las principales características. Otro elemento es que va orientado a incremental y prototipado. Cada vez que se termina de hacer un ciclo, un sprint, vamos añadiendo características y las ponemos a prueba. Por eso es que esa relación un poco entre incremental y prototipado, que en realidad va con la metodología espiral, ¿no? Que es la cual se hace un análisis de riesgo, se hace una evaluación, se hace una retroalimentación, que es otra de las características principales. Y algo que es interesante es el manejo de Scrum con XP en la programación extrema, que se basa mucho en la rapidez, entregar rápido los elementos y que ya empiecen a trabajar y se ponen a prueba, pero además que no se preocupa tanto
aunque es malo decirlo de esa manera, en la documentación, porque ya dice, parte de mi documentación es mi mismo código. Y por eso es que cuando hacemos un desarrollo con estas metodologías, estamos haciendo de que nuestro código tenga ciertas características, porque nos norman el nombre de las variables que expresen lo que van a guardar, el nombre de nuestros métodos que mantengan relación. Mejor si los hacemos en inglés para estandarizar, si mantenemos las sangrías y la estructura, la fisonomía, lo que es el tipado de nuestro código para que sea ordenado y sirva para que si viene un desarrollador a hacer alguna modificación pueda rápidamente comprender cómo funciona. Entonces estas son las características principales y más sobresalientes del desarrollo con Scrum y lo que es XP. Ya, gracias. De acuerdo, no sé si respondí su pregunta o tiene alguna más. No, sería eso. Gracias. Perfecto. Aquí, ¿no? Scrum, que puede aplicarse a casi cualquier proyecto, adecuado para proyectos de desarrollo que se actualizan, ¿no? Ahí la comunicación. Otra duda. Por ejemplo, en cada tarea que se realiza aplicando la metodología Scrum, en caso de presentarse algún tipo de problema, ese problema no afecta a las otras, ¿verdad? Como en las otras metodologías, ¿no? Correcto. Se hace un trabajo más en paralelo. La Scrum trabaja mucho con el divide y vencerás, que es una filosofía muy interesante y muy utilizada, digamos, en el desarrollo de software. Lo que hace es tomar ese problema que se quiere resolver, dividirlo en subproblemas, de manera que se pueda trabajar en paralelo para resolver los problemas, de modo que no se afecten entre ellos y el desarrollo sea propiamente ágil y la actualización sea también ágil, de modo que se pueden ir haciendo los cambios en el proceso. Y además que se pueden ir añadiendo características. Ay, me olvidé de meter eso. Ah, perfecto. Scrum como metodología me permite. En cambio, en un PUTS no me permite. ¿Por qué? Porque tengo que volver a hacer análisis, diseño, implementación y pruebas. En cambio, en Scrum dice, no, es parte de este sprint, hacemos este arreglo y lo probamos. Así que sí, no debería afectar. ¿Y el Scrum tiene que ser aplicado por un equipo o puede ser también aplicado por una sola persona? Puede ser aplicado por una persona, pero filosóficamente la metodología es para un trabajo en equipo. ¿Cuál sería el cambio sustancial para trabajarlo en una sola persona? Que esta persona va a desarrollar todos los puestos de trabajo. Va a ser desarrollador, va a ser diseñador, va a ser testeador, va a ser... Pero en cada etapa él puede dedicarse. Se puede, se hace, pero filosóficamente lo que se busca es el trabajo en equipo. ¿Qué característica le va a añadir a ese desarrollador? La característica de comunicación con el usuario. O sea, ahora ese desarrollador va a tener una mayor y completa comunicación con el cliente. Ya. Perfecto. Entonces, eso con las metodologías de desarrollo. Como vemos, siempre es importante el tema de los datos, que es un elemento que la programación orientada a objetos lo toma como elemento sustancial para poder trabajar, es decir, los datos y los procedimientos que llamamos métodos en el desarrollo orientado a objetos. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario hasta aquí. Bien, continuamos. Aquí. Entonces, la programación orientada a objetos tiene también diferentes, no el tema del lenguaje, sino el tema de un poco del cambio de filosofía de manejo. Por ejemplo, una programación orientada a objetos que trabaje con inteligencia artificial, que trabaje con Python,
en el cual realmente la filosofía de manejo de objetos y otra programación orientada a objetos que maneja esa filosofía, que es más estructurada como es el uso o aplicación dentro de lo que es el lenguaje C++. ¿Cómo podemos ver esa diferencia? ¿Cómo podemos captar esa diferencia? Viendo las características. Por ejemplo, yo en C++, para hacer una red neuronal, necesito varias decenas o centenas inclusive de líneas de código. En una programación en Python, con el uso y herencia de objetos, yo puedo reducir a unas 13 líneas de código. Si estamos hablando de unas decenas o centenas de líneas a unas pocas decenas. Por lo tanto, es la filosofía profunda de la programación orientada a objetos la que nos puede dar esa facilidad. Ahora, como hemos visto, es un paradigma, ¿no?, que parte del concepto o la esencia de un objeto como base, la cual nos presenta o contiene o es el elemento central cuyas partes son los métodos y los atributos, que son los datos y su funcionalidad, ¿ya? Ahora, los objetos son capaces de poderse comunicar, enviar mensajes entre ellos, por un lado. Son capaces de interactuar, como dice por acá, y modificar los valores contenidos dentro de sus campos o atributos, ¿no?, su estado, a través de sus métodos, que son su comportamiento. Aquí es algo interesante, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos las funciones en la programación estructurada de los ejemplos que hemos ido haciendo, desde otra función podíamos llamar a otra función y manejar, por ejemplo, los datos que son globales. Y no interesaba inclusive si nosotros teníamos una librería aparte, esa librería es capaz de manejar también esos datos. En cambio, en la programación orientada a objetos, cada objeto con sus métodos es el único que es capaz de modificar sus atributos. Desde fuera, legalmente no debo hacerlo a menos que esté casado con un tema de herencia. Por lo tanto, muchos de los objetos que son prediseñados por los lenguajes de programación actuales permiten la agrupación de bibliotecas o librerías. Sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas, porque ahora estamos hablando de pequeños elementos de código que yo puedo empotrar, colocar en mi código y luego llamar para utilizar. Y ese elemento que estoy utilizando tiene la capacidad de relacionarse, pero ser en sí mismo un elemento puro. Vamos a un ejemplo. Si yo estoy trabajando en una empresa y soy contador, yo voy a manejar toda la parte contable. Puede venir mi jefe y pedirme un estado de cuentas, puede pedirme un informe, pero yo como contador lo hago. Yo soy el que como contador tengo acceso a todas las facturas, a los datos, registros, al sistema y todo lo que se necesita. Por lo tanto, hay una comunicación entre mi jefe y mi persona para obtener esa información. Y yo como contador puedo darle un informe. Por lo tanto, es esa relación que existe en la programación orientada a objetos entre los objetos. Los objetos envían mensajes y pueden compartir información, pero es el objeto el que ve y modifica sus atributos para poder compartir. Tiene un encapsulamiento de su información. Entonces, algunas características que consideramos clave en la programación orientada a objetos son la herencia, la cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Vamos a ver un poco cada uno. Primero la herencia, que ya Fabio nos hizo un pequeño resumen, ¿no? La herencia es, después de la agregación o composición, el mecanismo más utilizado ¿para qué? Para alcanzar algunos de los objetivos más preciados del desarrollo del software, que son la reutilización, que nombró Denise, y la extensibilidad. ¿Qué nos permite la herencia? La herencia me permite tener un objeto con sus propias características, es decir, con sus propios atributos y sus propios métodos, y llamarlo y heredar sus características. Vamos a un ejemplo.
Yo soy una persona, ustedes son personas, ¿no? Nos casamos, hay una relación, estamos empezando a crear un tema de mensajes, una mensajería. Y empieza a encapsularse la información, empezamos a compartir información que es importante, que antes era protegida, pasa a un estado de protegido, tal vez a un estado, perdón, de un privado a un protegido, y empezamos a compartir información. Después de ello, fíjense cómo va generando un proceso, empezamos a cambiar información y proteger. Entonces empezamos a ver las demás características como la cohesión, la abstracción de nuestro entorno para poder vivir juntos, el polimorfismo, empezamos a hablar del encapsulamiento de información independiente, es decir, cada individuo como persona eh, diferente y única. Y después, normalmente se tiene familia. ¿Qué pasa cuando tenemos familia? Hay una herencia. En esa herencia pasamos las características tanto del padre como de la madre, parte de una probabilidad del 50-50, y se las pasamos al heredero, al que hereda, ¿no? Por lo tanto, va a tener las características de ambos elementos y va a poder utilizarlas. Ya no tiene que fabricarlas, no tiene que desarrollarlas, sino que ya las tiene. Y hay un acoplamiento entre ellos. Veámoslo de otra manera. Nosotros estamos construyendo, llegamos a nuestra casa. No, un ejemplo más específico. Queremos poner un cuadro en nuestra casa. No vamos a reinventar el martillo para poner el clavo en la pared. No vamos a reinventar el taladro para perforar la pared y poner el pinche para después poner un tornillo y colgar el clavo, el tornillo, perdón, el cuadro. Sino que vamos a agarrar a ese objeto que ya está creado, nos vamos a prestar o vamos a ir a sacarlo si lo tenemos en casa o lo que sea necesario, ya sea el taladro, ya sea el martillo, y lo aplicamos, utilizamos sus métodos y atributos para poder caracterizarlo y usarlo para la tarea que necesitamos. Estamos usando una herramienta. Y eso es lo que busca la programación orientada a objetos a través de la herencia. Coger esas características y poderlas implementar para otro objeto. La cohesión. La cohesión se refiere al grado en que los elementos de un módulo permanecen juntos. Ahora hablan, como les decía, ¿no? El matrimonio eran dos elementos, se relacionan. Y hay una cohesión, ¿por qué? Porque los elementos de cada uno, las características de cada uno, intentan siempre permanecer juntos. Por ejemplo, pensemos en la familia. Han formado una nueva familia, pero los familiares, tanto del esposo como de la esposa, intentan mantenerse en ese grupo. Hay una cohesión de los datos que son propios de cada uno. Por lo tanto, la cohesión mide la fuerza de la relación entre piezas de funcionalidad dentro de un módulo dado. Por ejemplo, podemos ir más de visita donde un hermano que de otro. ¿Por qué? Porque hay una mayor funcionalidad, un mayor apego, una mayor relación con esa persona. Lo mismo pasa con la cohesión de los datos, ¿no? Esa relación de permanencia según la funcionalidad entre un módulo y otro. Sistemas alternativos cohesivos. Los elementos funcionales que integran el módulo en cuestión están muy relacionados. Y a eso nos lleva a la reutilización, a la robustez, a un acoplamiento eh, fácil, flexible y, bueno, de una serie de elementos. Ahora, los tipos de cohesión podemos tener la casual, temporal, la lógica para relacionamiento, comunicación, la secuencia, necesito de este elemento para poder continuar, entonces lo mantengo integrado, la funcionalidad que tiene. Entonces hay una reducción de complejidad en los módulos, un aumento del sistema, tengo una reutilización de los módulos. ¿Por qué? Porque hay ese grado de cohesión. Ahora bien, también podemos ver la abstracción, que siempre les hablo de abstracción. ¿A qué se refiere? Consiste en aislar un elemento de su contexto, ¿no?, del resto de sus elementos que lo acompañan. Por ejemplo, yo quiero hacer un software para alquiler de viviendas o para alquiler de departamentos en un edificio. Yo puedo tomar el sistema de alquiler y aislarlo de todos los demás elementos. Por ejemplo,
El alquiler puede estar separado de lo que es pago de agua, luz, enseres y demás cosas. Lo puedo aislar y manejar. Hay una abstracción para poder manipular ese objeto. Pero también la abstracción de poder tomar esa realidad de mi entorno físico y llevarlo a la computadora. ¿Por qué? Porque es más fácil manejarlo como objeto. Ahora tenemos a las personas, no tenemos nombre, apellido, no, ya tenemos una persona que tiene sus atributos y tiene sus funciones. Y el polimorfismo, que se refiere a la propiedad por la cual es posible, fíjense como concepto, enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. O sea, como hay una herencia, aunque el mensaje sea el mismo, diferentes objetos pueden responder a él de manera única. Por ejemplo, si yo envío la solicitud de, pongamos un ejemplo concreto. Yo les pido a ustedes que me envíen un informe de lo que están haciendo en este momento. Cada uno entiende el mensaje y me va a dar una respuesta en función a lo que están haciendo, a sus características. Por ejemplo, uno podrá estar en una sala, otro en el dormitorio, otro tal vez está en la calle, dependiendo del entorno, pero la respuesta va a poder ser dada. Y a eso se refiere el polimorfismo, esa capacidad de enviarle un mismo mensaje, pero tener una respuesta diferente. Por ejemplo, yo puedo sumar números enteros, pero también puedo sumar números reales. Son dos cosas diferentes, pero la misma operación. A eso se llama lo que es una sobrecarga de una función. Y el polimorfismo es enviarles el mensaje y que me den sus respuestas de manera independiente. Es como los niños, ¿no? Yo les puedo preguntar lo mismo y me pueden responder de diferente manera. Uno, si les digo bailen, uno bailará rock, otro twist y otro, no sé, reggaetón. La respuesta al mismo mensaje va a ser diferente. Luego tenemos el acoplamiento y por último el encapsulamiento, que ya también habíamos visto. ¿Qué es el acoplamiento dentro del término informático? Es la forma y nivel de interdependencia entre módulos de software. Una medida de qué tan cercanamente conectados están dos rutinas o módulos de software, ¿no? Que se acoplan. Esa relación, ese apego, esa unión entre dos módulos, así como el grado de fuerza de la relación entre estos módulos. Un ejemplo simple de acoplamiento es cuando un componente accede directamente a un dato que pertenece a otro componente. Ya, por ejemplo, un día estábamos hablando de esto en clases, en el curso, el tema de que a las mujeres les da un poco más de vergüenza hablar sobre su edad. Estadísticamente habíamos visto, analizado de que es así. Puede ser que el nivel de acoplamiento entre algunos de ustedes les permita saber ese dato que otros no pueden acceder. Entonces hay un acoplamiento entre esas dos personas. Otro ejemplo, conocer la fecha de nacimiento. No todos recuerdan el cumpleaños, que ya habíamos hablado con Fabio. Pero hay un nivel de acoplamiento entre dos personas que dicen, mañana es el cumpleaños de tal persona. Entonces, o ayer fue el cumpleaños de tal persona. Hay un nivel de acoplamiento porque hay una relación en la cual les permite compartir esos datos. Y el encapsulamiento, que es la capacidad prácticamente de agrupar datos con métodos y aislarlos de su entorno para establecer una restricción de acceso, públicos, privados y protegidos. Y esas son las características que llamamos esenciales para el desarrollo de software. Perdón, para la programación orientada a objetos y el desarrollo de software. No sé, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. No. Perfecto. Ninguno. Ninguno. Perfecto. Ahora entonces, la programación orientada a objetos simplemente es un nuevo paradigma que nos establece un modelo de programación
donde nosotros podemos hacer la abstracción de la realidad de una manera más simplificada porque nos permite pensar en objetos. La evolución de la programación orientada a objetos se llama la programación orientada a eventos. ¿Ya? Podemos revisarla como curiosidad. Entonces, tenemos lenguajes que están construidos para poder trabajar en ese paradigma, como el lenguaje C++, PHP, Perl, Python, Java, el Visual Basic, a ver qué más hay por aquí, C Sharp, Simula, Perl, TypeScript, Smalltalk, PHP, Python, C++ y Java son de los principales. Y como ventajas podemos ver ahora ya, analizando todas esas características, la reutilización de código heredado. Como puedo heredar, es más fácil reutilizar. Es más fácil de modificar, ¿por qué? Porque son los módulos, entonces yo agarro ese módulo, lo modifico y lo vuelvo a poner y no tengo que hacer una modificación de todo, sino del módulo. Fácil de detectar errores, ¿por qué? Porque cada módulo tiene su función y si falla una función es porque el error está dentro de ese módulo. La modularidad, que es dividir el código en módulos, que son los objetos, para poder mantener características y funcionalidad en un solo elemento. Y la flexibilidad gracias al polimorfismo, que permite que una sola función pueda cambiar o responder para adaptarse a su entorno. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Habíamos estado hablando de Arduino. Arduino podemos verlo como un elemento que nos permite la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Aunque lo programamos con lógica estructurada, con paradigma estructurado, perdón. Pero fíjense que cada una de sus puertas se puede conectar con un módulo, con un objeto aparte y poder comunicarse, enviarse mensajes sin necesidad de modificar a cada uno, simplemente con llamarlo. Y podemos obtener los datos porque ya tiene sus propios métodos que le permiten relacionarse con el entorno. Entonces Arduino, como hardware, es un ejemplo de lo que sería la filosofía o el paradigma de la programación orientada a objetos. Tenemos módulos que se conectan y que cada uno de ellos tiene sus propias características, es decir, datos y métodos para funcionar. Nosotros llamamos a ese objeto, llamamos a su método y nos va a entregar el dato. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el ultrasonido, ya tiene su programación, tiene una ecuación que lo rige, tenemos un tiempo y simplemente nosotros decimos dispara, me avisa cuando llega y hago el cálculo. Obtuve datos que yo puedo utilizar para poder hacer otro tipo de cálculos y obtener información de eso. Entonces, ahora como elemento, Arduino simplemente es una plataforma de creación de electrónica cuya característica principal y esencial, la más importante, es que es de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que es libre para ser utilizado y modificado. Y basa esta filosofía tanto en hardware como en software libre. Lo que lo hace flexible y además fácil de utilizar porque tenemos mucho contenido en Internet, que es ahora la biblioteca de todas las bibliotecas de Internet. Y esto con el objetivo de que cualquier persona o cualquier entidad pueda crear sus propias placas y poder crear sus propias soluciones. ¿Cómo funciona? Es una serie de circuitos integrados, los cuales pueden grabar instrucciones e interpretar información a través de sus propios métodos, el digital write, digital read, los estados, low, high, el tema de las variables, las puertas que tienen los pines de entrada y salida, pines que pueden ser de lectura digital y o analógica, la comunicación
el I2C para el relacionamiento de redes, etc. Por lo tanto, eso es lo que caracteriza a Arduino. Y fíjense cómo su modo de trabajar es muy parecido a lo que nosotros vemos como paradigma orientado a objetos y lo que es este tipo de desarrollo. Ahora, la idea del origen de Arduino es bastante, ya tiene bastante tiempo, 2005, con un proyecto para estudiantes en Italia. En este tiempo los estudiantes usaban microcontrolador cuyo costo era de $100 estadounidenses, lo que se consideraba demasiado costoso para ellos. Por aquella época, uno de los fundadores de Arduino, Massimo Benzi, daba clases en esa universidad. Bueno, sale la idea de Arduino, fíjense, de las primeras versiones. ¿Y para qué sirve? Para interactuar con el mundo físico. Es un circuito que nos permite interactuar con el entorno. Ahora, ¿qué es un PLC? PLC como controlador lógico programable, ya más conocido por sus siglas en inglés PLC, es en realidad una computadora que es utilizada en la ingeniería automática o en la automatización industrial para automatizar procesos. Pero ¿por qué es una computadora? Aquí algo que Bianca no vio y que le dije vamos a repasar, no se preocupe, tenemos que volver a verlo. Es la arquitectura de von Neumann. Nosotros en una computadora necesitamos tener ciertas características, ¿ya? Ya las hemos tocado, vamos a recordarlas un poco. Necesitamos caminos para comunicarnos y poder identificar cada elemento. Por lo tanto, esos caminos los llamamos buses. Estos buses pueden ser de tres tipos. Podemos tener un bus de direcciones, que es el que lleva a reconocer hacia dónde vamos, un bus de datos, que es el que nos permite llevar el contenido, los datos, mal dicho, digamos, la información que queremos compartir, y un bus de control, que es el que nos permite controlar todo este proceso. Como elementos, nosotros primero necesitamos comunicarnos con la parte externa, hablar hacia afuera, así como nosotros conversamos. Y en este momento me estoy comunicando con ustedes a través de Internet, a través de las aplicaciones, etcétera. Necesitamos dispositivos de entrada y salida para poder leer nuestro entorno y para poder comunicarnos hacia nuestro entorno. Si estuviéramos en presencial, me estuvieran escuchando de manera directa. Entonces, el medio, tendríamos el aire, la voz que podrían escucharme, tenemos protocolos para poder hablar, para que no todos hablemos al mismo tiempo, etcétera. Pero hay esos medios, entrada y salida. Tenemos una memoria que nos permite guardar las cosas. Por ejemplo, nosotros si no tuviéramos una memoria para la materia, siempre estaríamos avanzando lo mismo. No recordando, sino siempre avanzando lo mismo y nos quedaríamos estancados. ¿Por qué? Porque no hay un recordatorio. Por lo tanto, es importante la memoria para guardar esos datos que compartimos. Y el CPU que se comporta como la parte inteligente, donde tenemos, aquí está, un contador de programas, los registros, una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. Aritmético-lógica, los operadores lógicos, nos permite hacer matemáticas, ya hemos visto el sumador y el semisumador, la unidad de control para ver qué nos toca hacer y el contador de programa para saber en qué paso nos estamos quedando, al igual que cómo nosotros nos comportamos con el entorno. Entonces, una computadora, para ser computadora, tiene que tener estos elementos. Aquí tenemos un diagrama un poco más complicado. Es más, hay los videos en los cuales podemos ver cómo se va haciendo el trabajo dentro de la arquitectura de von Neumann, ¿ya? Entonces, esta arquitectura es la propuesta para poder trabajar y entender lo que es un computador.
Ahora, todo esto que es relacionado con Arduino también nos lleva a pensar en Arduino como una herramienta que nos permite trabajar con una computadora pequeña de características limitadas para poder realizar ciertas tareas de comunicación con el entorno. Por eso es que manejamos muchos sensores con Arduino para automatización. Tenemos los diferentes Arduinos. Esa arquitectura de Paul Newman que caracteriza nos da los elementos necesarios que debe tener este Arduino para funcionar. Ahora, un elemento importante en todo este proceso es que nosotros no siempre podemos manejar esa pequeña señal que sale del Arduino, del PLC. Necesitamos realizar una amplificación. Dependiendo del entorno en el cual nosotros estamos trabajando, necesitamos uno u otro elemento, ciertas características, por ejemplo, el manejo del ruido, el ruido electromagnético producido por los motores, las distancias, el solapamiento de señales y todas estas características que pues nos llevan a poder establecer la comunicación. Específicamente hoy día quiero hablarles de lo que serían los relés, un elemento amplificador, que es el que hemos visto, el que sonaba fuerte y que tocamos todos para sentirlo vibrar. Este está trabajando con 12 voltios. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una pequeña bobina, un electroimán, que cuando se le conecta corriente habilita o enciende, podríamos decir, o da vida a su campo magnético y hace que en este caso, en este dibujo, esta planchita se apegue al electroimán o que se aleje. Y eso permite la conexión o desconexión para amplificar la señal. Tenemos otras formas de trabajar como son los transistores. Tenemos, por ejemplo, también los optoacopladores, que es un elemento muy interesante. Este optoacoplador, este es el diagrama, este es el encapsulado, son sencillos. Este, el 4N25, uno de los más utilizados. ¿Cómo funciona? Lo que hace es tener con esa señal bajita que hay, por ejemplo, una tensión de 5 voltios, podemos encender un LED emisor de luz. Y al otro lado vamos a tener un receptor de luz, el cual detecta si este se ha encendido. Si este se ha encendido, permite el paso de energía a través de estas dos patas, de estos dos pines, y por lo tanto vamos a hacer una amplificación sin que se toquen los dos circuitos. Es decir, si aquí estamos trabajando con 220 voltios y aquí con 5 no se van a tocar para nada. Esto gracias a un optoacoplador. Aquí tenemos otro diagrama más específico donde tenemos aquí nuestro LED infrarrojo, un receptor infrarrojo y los pins. Ya esto nos permite de que estas patitas que están al lado derecho, la 4, 5 y 6, no se conecten de ninguna manera física, exceptuando la luz, con las patitas del circuito que son la 1, 2 y 3. La 3, como ven, no tiene conexión. Aquí podemos ver un dibujo más simplificado de lo que es un optoacoplador, donde tenemos el ánodo, el cátodo para emitir la luz. Y acá tenemos lo que es el emisor, que es la salida, y el colector de energía. Entonces este se excita con la influencia de la luz y deja pasar la energía y por lo tanto hay el contacto. Entonces este elemento lo utilizamos para amplificar señales y mantener la seguridad dentro de nuestros equipos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Perfecto. Bien. Hasta aquí, entonces, un poco de una introducción a la programación orientada a objetos y también una visión general, pero un poco más profunda de lo que es Arduino y que nos va a permitir ir entendiendo y comprendiendo por qué Arduino se puede relacionar bastante con la automatización, ¿no? La capacidad de manejar esos módulos individuales le da una gran fortaleza para el proceso de automatización, porque esa justamente es una de las características principales, para la redundancia, de la automatización. Voy a pausar en este momento la grabación